pediremos a Marisol, que no tenemos actas, ¿no?, que aprobar. No. Entonces le pediremos a Marisol que nos dé lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Hay que dar cuenta de 2 reemplazos. El diputado Sergio Bobadilla se ha reemplazado por el diputado Renzo Trisotti y la diputada Camila Rojas, en parte de la sesión por la diputada Claudia Mix. Es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, Marisol. Se ofrece la palabra sobre varios, señores parlamentarios. Diputado Venegas, diputado Pardo, ¿varios? ¿Algún varios? ¿No? ¿No? Ya. No hay varios. Entramos entonces a la orden del día. Esta sesión ha sido citada con el objeto de continuar con la votación en particular del proyecto de ley originado en mensaje que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Nos acompañan María José Castro y también la señora Pilar Hernández y Camila Salas, no vino, ¿ya? Y Bernardita Molina tampoco y Felipe Sánchez tampoco, ya. O sea, solo las 2 que están aquí, abandonados por los parlamentarios y por los... Ya. Entonces, le voy a pedir a Marisol que nos recuerde en qué artículo quedamos para seguir y continuar con la votación. Presidenta, quedamos los artículos transitorios. Quedaron pendientes las indicaciones del artículo primero transitorio en espera de una indicación que se iba a presentar con, entiendo, de consenso. ¿Cuál? Porque... Para modificar la 32, la 33 y la 34, que habían quedado pendientes. ¿Cuál era esta? La que extiende el plazo del reconocimiento. Pero este es un artículo 36. Ya. O sea, es un artículo tercero nuevo. Es un artículo tercero nuevo. Entonces deberíamos votar el primero transitorio. Claro, el primero no tenía que ser. Ya. Estamos en el primero transitorio. ¿Y por qué, en el primero transitorio. ¿Y por qué nos saltamos y los demás artículos? Porque ya terminamos. Terminamos. Terminamos y quedan solo las disposiciones transitorias, que originalmente eran 2. Y el artículo primero transitorio con las 3 indicaciones había quedado pendiente en espera de una indicación que se iba a presentar. Exactamente. Está firmado por los diputados Venegas y Pardo. Le voy a dar lectura para ver si facilita también la discusión del artículo primero. Artículo tercero transitorio. A contar de la fecha de publicación de la presente ley y mientras esté pendiente el vencimiento del plazo establecido en el artículo 15º transitorio de la ley 20.529 del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia Básica y Media y su fiscalización, y con sujeción a lo dispuesto en el artículo primero transitorio de esta ley sobre gradualidad en el acceso, los establecimientos financiados mediante convenios de transferencia de fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrán postular a las subvenciones establecidas en los artículos 6, 7, 8 y 10 de esta ley, no obstante no contar con el reconocimiento oficial del Estado. Para estos efectos, la falta de reconocimiento oficial deberá fundarse exclusivamente en el incumplimiento de los requisitos de infraestructura establecidos en el párrafo primero de la letra I del artículo 46 del decreto con fuerza de ley número 2 de 2009 del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley número 1 de 2005, previa entrega de un proyecto en infraestructura que dé cuenta de la manera en que las observaciones que impidieron obtener la certificación serán subsanadas. La no obtención del reconocimiento oficial dentro del plazo de 36 meses contados desde que se comiencen a impetrar las subvenciones de la presente ley hará cesar el beneficio de que da cuenta el presente artículo. Sí, diputado Venegas. Sí, la leyó. Sí, le di la palabra a diputado. Gracias, presidenta. Yo quisiera decir que firmé esa indicación en el entendido de que se hace cargo de uno de los temores más presentes, ¿no es cierto?, en todas las dirigentes, funcionarias de BTF y también de otras organizaciones gremiales, que no es otro que la condición de no
tener o contar con el reconocimiento oficial terminara perjudicándolas en cuanto que no podrían impetrar esta subvención. Y en ese sentido, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Porque ha habido de parte del Ejecutivo, representado por la subsecretaria, la voluntad de aceptar dos cosas que son súper importantes y a las dirigentes y por su intermedio es importante que las entiendan. Uno, que habrá, ¿no es cierto?, y esto es lo que reiteradamente ha informado en esta comisión y esperamos lo ratifiquen de alguna manera más formal, probablemente en la discusión de Hacienda, que es para esos efectos la comisión técnica en lo que dice relación con presupuesto. En la ley de presupuesto que discutamos ya este año, como en los años posteriores, recursos asignados, ya en la ley de presupuesto, no conseguidos a los gobiernos regionales como era una idea inicial, original, sino que en la ley de presupuesto, recursos para poder, ¿no es cierto?, abordar el tema del reconocimiento oficial a especialmente casi el 100%, ¿no es cierto?, de los establecimientos VTF que ya existen, porque los que se creen en el futuro tienen que cumplir con todas y cada una de las exigencias y los estándares que están establecidos en todos los ámbitos. Eso que ha sido ratificado y que yo le agradecería que le solicitara a la subsecretaria que lo volviera a dejar, ¿no es cierto?, establecido y explicitar solo para el efecto de la historia fidedigna de la ley, a mí me hace estar tranquilo. Es más, quiero mencionar como un tema que ellos originalmente planteaban 24 meses, o sea, al momento que pidan ingresen, tienen que ir con un proyecto de resolución de los problemas, especialmente en el ámbito de la infraestructura, que es el punto que le que le va a soslayar esta. Y con el diputado señor Pardo, al momento de firmar la indicación, solicitamos que no fuera 24, que me parecía a mí insuficiente por cualquier vaivén, sino que llegamos a 36 y el Ejecutivo estuvo de acuerdo. O sea, son 3 años, si no tenemos en ese tiempo capacidad y además con los recursos en la ley de presupuesto, evidentemente, ¿no es cierto?, tenemos mayores garantías de que obtengan el reconocimiento oficial, que es condición indispensable para que puedan tener acceso e impetrar la subvención. Ese es el sentido y el fundamento de la indicación. Se refiere a soslayar todo lo que dice relación con los requisitos de infraestructura, que es la principal razón por la que los VTF no tienen reconocimiento oficial. Y no solo estoy hablando de los VTF, sino que estoy hablando de que están en convenio con los municipios, sino que muy especialmente con muchos VTF, como un 25%, que pertenecen a otro tipo de organizaciones, fundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Presidenta, espero haber sido claro del sentido de la indicación. Sí. ¿Alguna otra pregunta de los parlamentarios respecto a la indicación? A ver, yo sí tengo preguntas, ¿ya? La primera, esto lo único que hace es prorrogar el plazo. O sea, lo que establece es que para ahora, cuando se apruebe esta ley, ¿ya?, aquellos que no cuenten con reconocimiento oficial podrán recibir la subvención siempre y cuando presenten un proyecto, ¿ya?, que subsane los problemas de infraestructura, ¿ya? Voy a plantear primero lo que yo creí entender, ¿ya? Cada jardín o cada sostenedor o cada servicio local, el que sea, municipio, servicio local que tenga o privado, ¿ya?, que quiera impetrar esta subvención, va a tener que presentar un proyecto de inversión que subsane las cosas pendientes para obtener el reconocimiento oficial, ¿ya? Si al cabo de 36 meses de presentado el proyecto, o sea, supongamos, los que presentan proyecto reciben subvención, los que no presentan proyecto no reciben subvención. Ese es como el primer elemento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las situaciones que podríamos plantear para que alguien o algún jardín no presentara proyecto? Primera cosa.
Segundo elemento, si presenta el proyecto y al cabo de los 36 meses no obtuvo financiamiento por ninguna fuente de financiamiento para subsanar los problemas de inversión, queda sin subvención. ¿Ya? ¿Cuáles son los escenarios, ¿ya?, que podríamos enfrentar de que efectivamente ese proyecto no fuera financiado? Porque en el fondo uno de los temas que nosotros habíamos planteado para poder aprobar, como requisito para poder aprobar el proyecto, era que se contara con los recursos. Acá no hay ninguna letra respecto de los recursos en esta indicación. No hay un compromiso del gobierno a poner los recursos, no hay un compromiso a poner la plata a la ley de presupuesto, de crear una glosa como un programa de inversión específico para los jardines infantiles, para los BTF. O sea, no hay ningún elemento en esta indicación que a mí me asegure que van a estar los recursos. ¿Por qué lo planteo, subsecretaria? ¿Ya? Yo conozco cómo se postulan los proyectos, ¿ya? Y sé cuándo, y tú puedes postular un proyecto y tenerlo presentado durante 5 años y no tienes el financiamiento, ¿ya? Entonces, el hecho de postular un proyecto no asegura el financiamiento. Segundo, hay municipios, ¿ya?, que en general los municipios que menos postulan a proyectos, ¿ya?, son los más pobres porque tienen menos equipos profesionales para postular proyectos, ¿ya? Por lo tanto, obviamente municipios como los más grandes, digamos, los municipios más grandes, a veces tú tienes municipios donde el alcalde además tiene que ser juez de policía local porque no hay plata para pagarle a un juez de policía local, y a veces tienes un profesional que es al mismo tiempo director de obras, director de SECPLAC, y la capacidad de presentar proyectos de estos municipios es muy baja, ¿no? Entonces, ¿cómo se pone, en qué situación se pone el proyecto de ley respecto de la inequidad que existe hoy día en nuestro país respecto de los distintos tipos de sostenedores, ¿ya? ¿Cómo vamos a asegurar que todos logren postular proyectos? 2, ¿cómo vamos a asegurar que todos esos proyectos sean financiados al cabo de 36 meses? ¿Ya? Si no logran obtener financiamiento y presentaron el proyecto, ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Estamos? Estoy yo presidiendo, diputada Hoffman, ¿ya? Y estoy haciendo las preguntas. Diputada, estoy tratando de presidir esta sesión y hacer las preguntas necesarias para poder para poder verificar si uno aprueba o no aprueba esta indicación, ¿ya? Sí. Disculpe por haberle interrumpido. Yo le pido por favor que podamos poner tiempo en el fondo en las intervenciones, tal como lo hace la presidenta, más allá de nuestras diferencias. Yo pido tiempo y respeto porque o todos queremos hablar o queremos votar. Y al público o a la persona que siempre está ahí hinchando, por favor que también respete. Es solamente plantear que yo intervine durante 3 minutos, que es el tiempo que en general se plantea para las intervenciones. Subsecretaria. Gracias, presidenta, por su intermedio. A ver, yo creo que aquí me parece relevante destacar que esta indicación lo que busca precisamente es, no es solamente ampliar el plazo, porque lo que está pidiendo cuando dice que expresamente se debe fundar en la falta de requisitos de infraestructura, lo que está diciendo es que debe tener aprobado algo que muchas veces hemos discutido acá, que lo que no queremos dar es una señal inequívoca o equívoca de que el reconocimiento oficial no es importante. Por lo tanto, lo que subyace acá es que debe tener aprobada o admisible, favorable, se dice en realidad, las carpetas pedagógicas y jurídicas. Luego, justamente, al poder impetrar la subvención, y en eso atendemos que puedan ser 36 meses, en primer lugar, algunos sostenedores podrán usar recursos de la misma subvención pero ese no es el punto de esta discusión, porque lo que nosotros hemos dicho, y vuelvo a decir, es que nuestro compromiso es que en las próximas leyes de presupuesto... ¡Qué susto! Era una mosca, supongo. Ya. Que en las próximas leyes de presupuesto, y de hecho ya hemos dicho que es a través, probablemente, esto todavía está en discusión, pero lo más probable es que sea a través del subtítulo 33
que es el subtítulo de inversiones que transfiere Junji para inversiones, en las próximas leyes de presupuesto habrá recursos exclusivos para el reconocimiento oficial de los vía transferencia de fondos. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que un jardín cuando postula debe ir con su proyecto. ¿Por qué creemos que debe ir con su proyecto? Justamente porque lo que no queremos es dar la señal de que a última hora voy a postular a esta subvención y me la van a dar igual. O sea, debo haber trabajado en lo pedagógico, en lo jurídico, presentar el proyecto y los recursos van a estar en el subtítulo 33, probablemente, vía de la Junji, que es quien se va a hacer cargo, y eso es lo que estamos discutiendo para esta ley de presupuesto, pero es lo que va a quedar en las próximas también, quienes se van a hacer cargo del reconocimiento oficial de los jardines vía transferencia de fondos. Y vuelvo a explicar algo que dije la semana pasada. Hemos cambiado de los FAEP al subtítulo 33 porque justamente los FAEP dejan más la responsabilidad puesta en el municipio, en el alcalde, y acá, con esto, una de las responsabilidades importantes queda puesta justamente en la Junji, que la Junji va a tener que ejecutar estos recursos y avanzar decididamente en el reconocimiento oficial de los vías de transferencia de fondos. Creemos que esta es una muy buena propuesta, que esto avanza justamente en la dirección de que los jardines vía transferencia de fondos puedan obtener el reconocimiento oficial y, por supuesto, puedan impetrar esta subvención. Gracias, subsecretaria. ¿Alguien más quiere pedir la palabra? ¿Tú, Claudia? Diputado Venegas. Sí, a partir de... Tiene 2 minutos, diputado Venegas. No, 3 habían sido los que usted habló y yo Sí, 3. pido Perdón, lo mismo. sí, 3. Tiene razón. 3 minutos, diputado Venegas. Lo primero es que quiero decir, a propósito de su intervención, que hay 2 caminos para abordarlo, que yo encuentro legítima su preocupación. Primero, porque claramente la intención es que la gente, los BTF, las instituciones, establecimientos, lleguen al reconocimiento oficial, eso está claro. Pero podría, y lo planteo como una posibilidad, complementarse la indicación señalando que en el caso de no obtener el financiamiento, no obstante tener el proyecto, no será de responsabilidad del establecimiento, porque hay una condición que sea que va a haber recursos disponibles, ¿no? Y lo otro que quiero decir, especialmente por su intermedio a las dirigentes, es que en un afán de sincerar un poco esta discusión, esto ha sido una votación de lo más rara que hay. Esto es una incoherencia absoluta, pero más allá, cada uno se hará responsable de esa situación. Y lo cierto es que las dirigentes han hecho legítimamente también gestiones a todo nivel, han hablado, ¿no es cierto?, con diputados de la Comisión de Hacienda. Entiendo que tienen acuerdo y compromisos muy importantes de senadores para el segundo trámite y en consecuencia no deberíamos tener tanta angustia nosotros porque en aquello que va a quedar, porque va a quedar, yo insisto que quedó una suerte de queco, una cosa que... Eso es, este proyecto y un equeco, es una cosa irreconocible con forma en un engendro. No es lo mismo que un equeco. El equeco es el que tiene muchas cosas colgadas. Muy bien. Ya, engendro, ya. Muy bien. Diputado Venegas. Me da lo mismo, pero lo que quiero decir es que quedó feo, mal conceptualmente, mal inorgánicamente, con cosas que no están, que cosas que, en fin. Entonces lo que digo yo es que nos avancemos y que gradualmente se le vayan haciendo los... A mí me encantaría que los proyectos salieran impecables desde acá de la Cámara, por respeto, para nosotros mismos, pero no se puede por distintas circunstancias y entonces espero que los senadores muy especialmente cumplan los compromisos que han asumido con las dirigentes de los distintos gremios que aquí están representados. De acuerdo. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Venegas, y está justo en el tiempo. Diputado Belolio. No, yo solamente era para apoyar la idea que ha presentado el diputado Venegas y el diputado Pardo,
en el sentido de que el no tener esos recursos obviamente iba en contra también de la posibilidad de poder obtener el mismo RO, además de recursos externos. Pero una vez que tienen los recursos durante esos 36 meses, por supuesto que parte de ellos también pueden ser utilizados en obtener el RO. Entonces, aun cuando no hubiese otro recurso externo, estos mismos pueden ser perfectamente utilizados para que se hagan las reparaciones que se necesitan con tal de obtener dicho reconocimiento oficial. Por tanto, con esto mismo ya se estaría de alguna manera garantizando, no garantizando, pero se estaría dejando con una muy buena opción de que no haya ninguno que no lo obtenga. Salvo que ya por una desidia completa, digamos, alguien no lo haga. Y no me imagino a nadie que estuviera en esas condiciones, digamos, de no presentar siquiera un proyecto, de saber cuáles son las causas por las cuales no tiene el reconocimiento oficial. Algunas son infraestructura, como se ha dicho acá también varias veces, otras tienen que ver con cuestiones más bien legales de el terreno mismo donde están, entonces el estudio de título y eso puede a veces demorarse algunos meses, pero no habría razón en tener este aumento de recursos, tener un Vaya a proyecto reemplazar toda la Claudia, ¿no? y que puedan entonces finalmente obtener el reconocimiento oficial. Ok. ¿Quién más pidió la palabra? ¿Diputados? Ya, yo solamente voy a volver a plantear el tema. Parece que el diputado Belolio no escuchó, ¿ya? Cuando yo planteé que en el fondo hay municipios que no tienen capacidad de presentar proyectos, ¿no? Y que son los municipios que son más pobres en general, donde no tienen esa capacidad. ¿Cuál va a ser las acciones? ¿Cómo va a velar el Ministerio para apoyar a que estos municipios presenten proyectos, ¿ya? Y a mí me dejaría mucho más tranquila, ¿ya? Un poco lo que planteaba el diputado Venegas, y si es posible corregir la indicación, ¿ya? De que, claro, de complementarla, porque en el fondo, si yo presenté el proyecto, ¿ya? Y no obtuve los recursos por las razones que sea, ¿ya? El que no financió y el que no cumplió el Estado, porque el Estado se compromete a que esos recursos van a estar sí o sí, ¿ya? Entonces, si yo presento el proyecto, si yo soy BTF, soy municipio, soy servicio local, presento los proyectos y yo no recibo financiamiento en el plazo de 36 meses, ¿ya? O al cabo de 36 meses no he podido construir, ¿no? Claramente no es responsabilidad mía, es responsabilidad del Estado que incumplió para que esos recursos estuvieran, ¿no? Entonces, si se pudiera modificar así la indicación, yo estaría disponible. O sea, si el proyecto no es financiado por el Estado, es el Estado el que incumplió, no es el BTF el que incumplió, ¿ya? Y por lo tanto, yo pregunto qué va a pasar en ese caso, porque podemos decir ya el Estado no incumplió, pero nunca más obtuvo recursos tampoco el BTF. Entonces, sí, me sigue quedando en interrogación ese punto y ver cómo lo subsanamos para ver si hay una propuesta en ese sentido. Sí. Yo escuché muy atentamente su argumentación. Lo que pasa es que quizás usted no escuchó la mía. Sí, la escuché. Y es que, dos cosas. Primero, todos los municipios tienen al menos una dirección de obras. Y cuando tienen una dirección de obras, al menos tienen que tener una persona que sea un arquitecto o algo. Al menos uno. Con eso basta. Segunda cosa es que, dado que van a tener estos recursos, es que con esos mismos recursos pueden hacer aquellas reparaciones que se necesitan para el RO, aun cuando no haya ningún otro fondo externo. ¿Se entiende? Es que se supone que los recursos que están recibiendo es para dar un mejor servicio, y ese mejor servicio, no para infraestructura. Y ese mejor servicio incluye también la infraestructura, porque si uno pone atención, importante cuando nos vinieron a presentar dónde se había sacado ese monto se sacaba también en aquella infraestructura necesaria para prestar un servicio de la calidad que se requería. Por eso es que es más que se duplica. Eso es clave. Entonces, por supuesto, tienen que haber esos otros fondos para que esto sea más rápido, y hemos hablado del FAEP, y hemos hablado de otros fondos que van a estar disponibles, pero claro, como dice usted, requieren de la presentación de un proyecto. Ahora, los mismos municipios que ya presentan fondos al FNDR son los mismos, con esas mismas capacidades las que pueden presentar acá. Me cuesta ver que, y no conozco casos de municipios que no hayan ganado nunca un FNDR, digamos, y nunca ningún tipo de proyecto. Plazos, digo yo. Está bien, pero y en eso, por supuesto que también tiene que haber una labor de la subsecretaría
en poder acompañar y ayudar a aquellos municipios que tengan más dificultades, digamos, en la presentación de sus proyectos. Pero en esos 36 meses van a tener el doble de recursos. Y por tanto, evidentemente, sí se van a poder hacer las inversiones necesarias para tener el reconocimiento oficial. La pregunta era, sin esos recursos, si se podían obtener. Y ahí solo dependía de los terceros. Ahora, no solamente depende de los terceros, sino que también dependen de ellos mismos. Diputado Santana y diputado Venegas. Gracias, Presidenta. Este debate lo habíamos dado hace algunos meses atrás, cuando justamente pedimos que se entregara un plan de inversión para garantizar que los establecimientos contaran con ciertas características que les permitieran acceder al reconocimiento oficial. Cumplida la ley. Y por otra parte, lo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, lo dijimos en ese entonces que era una cuestión bien ambigua. Y ambigua porque al final del día los recursos del gobierno regional lo administra el gobierno regional. Y no existe ninguna garantía de que estos finalmente sean priorizados para el mejoramiento de infraestructura en materia de educación parvularia. Por tanto, no se necesita solo que los municipios cuenten con los apoyos o tengan los apoyos técnicos para sacar adelante iniciativas, sino que además que los gobiernos locales prioricen financieramente cada una de estas inversiones. Y de eso no tenemos ninguna garantía, por tanto a mí me parece que hay una ambigüedad que ya la habíamos mencionado hace algunos meses cuando se inició esta discusión. Está reemplazado. Diputado Venegas. Gracias, Presidenta. Por su intermedio quisiera que le consultara a la subsecretaria que representa al ministerio si estaría dispuesto a aceptar, ¿no es cierto?, un complemento a la indicación que ya señalamos de más o menos el siguiente tenor, susceptible de mejorar la redacción. Pero dice, punto aparte, si el establecimiento no consiguiera el financiamiento de su proyecto, por causas ajenas a su voluntad, podrá seguir impetrando la subvención respectiva. Hasta que consiga el financiamiento, obviamente. Es que ese plazo, ese ahí plazo hay un tema, que no lo puedo definir yo. Hay un tema ahí, Jaime, que tiene que ver con, por eso era importante, cuando nosotros planteamos este tema, era importante que el Ejecutivo se comprometiera a que iba a haber financiamiento para la infraestructura, ¿ya? Entonces, si aquí es el Estado el que va a estar en falta si es que ese proyecto no se financia, no se le puede adjudicar al BTF. Si el BTF presenta el proyecto y nunca recibe financiamiento es porque el Estado nunca lo otorgó, ¿ya? Entonces, si quedara así, siempre que hubiera presentado el proyecto. Sí, Jaime. A mí me parece bien eso, digamos, que sí es por causa externa, pero yo vuelvo a insistir en una cosa, que es que ya van a impetrar la subvención. Por tanto, van a tener más recursos. Por tanto, la probabilidad de que eso ocurra ya es más baja. Pero imaginémonos que aún así la inversión que se requería era más que la que podían ellos mismos obtener a través de este aumento de recursos. Si es que no se pone ningún plazo, es el mecanismo para eludir sacar el RO. No hay ningún incentivo. Y eso no puede ser. No, a menos que nosotros creamos, y entonces volvemos a la discusión de que creemos que el RO no es necesario. Espérate, Jaime, ¿te puedo hacer una interrupción? Al tiro, Cristina, lo que pasa es que primero se ha dicho que aquí que el FNDR es algo ambiguo. No tiene nada de ambiguo. Es súper clarito, súper claro. Y hoy hay una cuestión mínima de saber cuál es la voluntad política, además, de querer, por ejemplo, invertir más en este tipo de proyectos. Segundo, los FAEP, teóricamente, se iban a acabar. Porque eran para pagar deudas que además ya no son nuevas deudas, sino que eran las deudas de arrastre, ya no me acuerdo cuál era la fecha que nosotros fijamos. 2014. Pero, sí, 2014. Y por tanto, esas deudas ya van terminándose, otras van pasando después a los servicios locales. Obviamente que esos fondos tienen nada más esta prioridad. O sea, es evidente. Y eso es algo que hemos hablado también para la ley de presupuesto. Entonces, yo entiendo la indicación, me parece bien, pero también tiene que tener una fecha de término. De lo contrario, la ley que establece que cuando hay que sacar el reconocimiento oficial queda como sin efecto. Y eso no está bien. Ok. Solamente decir, diputado Belolio, lo que quería interrumpirle es que la manifestación de voluntad del BTF es para obtener el RO es presentar el proyecto. ¿Ya? Ya está manifiesta la voluntad. El que no manifiesta esa voluntad no puede acceder, ¿ya? Pero si ese proyecto no es financiado, ¿ya?,
y yo conozco casos, yo fui alcaldesa y me demoraba años en conseguir financiamiento, ¿verdad? Para un determinado proyecto, y eso ocurre. Entonces, ¿qué pasa si pasan más de 36 meses o pasa mucho tiempo y tú no obtienes financiamiento? Entonces, ¿quién es el responsable? ¿El que se comprometió a poner los recursos o el que tenía que recibir los recursos? ¿No? Esa es la pregunta. Diputado Pardo. Perdón, diputado González y diputado Pardo. Perdón, diputado Pardo. Presidenta, por su intermedio, saludando a la subsecretaria. Este artículo a mí por lo menos no me da satisfacción por la siguiente razón. Es porque en general los municipios tienen muy poca capacidad para elaborar estos proyectos, para presentarlos, tienen pocos equipos técnicos y en general no ha habido, de acuerdo a la experiencia histórica, tampoco ningún interés de parte de los municipios para que esto ocurra. Y la verdad es que la situación que tienen hoy día los VTF es una situación extremadamente delicada, extremadamente perentoria y precaria. Yo lo que propondría, en cambio de este artículo, sería que, por su intermedio, consultando a la subsecretaria, el que el gobierno, el Ministerio de la Educación, propusiera un artículo especial en que hubiese, digamos, un plan dirigido desde el Ministerio de Educación, con la implementación suficiente, con los recursos adecuados, para que todos los VTF de Chile pudieran obtener las condiciones para un sistema de reconocimiento oficial, de tal manera que ninguno pudiera quedar sin las posibilidades. Nosotros tenemos que darle posibilidades a todos los VTF de poder obtener el reconocimiento oficial, no dejarlo al arbitrio, al azar, a la voluntad de los alcaldes, a las vicisitudes de la situación política, a los cambios de cualquier situación, sino que desde el Estado exista la obligación y un artículo de esta ley que asigne los recursos, que establezca un departamento, un responsable en el ministerio, una responsabilidad desde el ministerio para desarrollar un plan que permita que los VTF obtengan su sistema de reconocimiento oficial. Mientras no haya eso, yo por lo menos no voy a votar, digamos, en relación con esta materia, ningún artículo que dé un visto bueno para una situación que es aleatoria, que está sujeta a todas las vicisitudes que he señalado. Okay. Gracias. Y por eso le consulto a la subsecretaria si habría voluntad de parte del gobierno de elaborar y presentar un artículo con una propuesta, un plan y los recursos necesarios para dotar de infraestructura y apoyar a los municipios y a los VTF para que esa infraestructura pueda construirse y los VTF puedan obtener su sistema de reconocimiento oficial. Okay. Gracias. Diputado Pardo. Presidenta, yo entiendo el ánimo de asegurar y garantizar, pero eso puede ser letra muerta. O sea, es mucho más importante establecer los mecanismos para poder ir avanzando. El Ejecutivo ha comprometido recursos en la ley de presupuesto de este año. Solo en esta región, en la quinta región, hay 3.440 millones de pesos del Fondo FAEC BTF, con 24 comunas de 38, es decir, hay la capacidad en las comunas de generar los proyectos y yo no creo que ese sea el problema. No se puede establecer una norma tan genérica como decir, por ejemplo, que si la responsabilidad no es del VTF, ¿quién va a calificar si la responsabilidad es o no es del VTF? Sabemos que son procesos complejos. Aquí lo importante es la voluntad de avanzar y se han dado todas las señales de avanzar en la dirección de entregar el reconocimiento oficial a los jardines VTF y de disponer los recursos para eso, que pueden provenir perfectamente de distintas fuentes. O sea, además, ¿cómo va a fijar un compromiso respecto de los jardines VTF si no se sabe a cuánto asciende el proceso de regularización de todos los jardines? Que nunca se ha hecho ese levantamiento. Recién este gobierno dispuso en cada región un profesional destinado a asesorar y levantar esa información. Entonces están todas las señales dadas respecto de la voluntad de avanzar en el reconocimiento oficial y por lo tanto yo creo que seguir pidiendo
declaraciones que pueden ser letra muerta en las leyes no es un buen camino. Okay. Bueno, someto entonces la indicación presentada por el... ¿Sí? ¿Quiere decir algo más? Solo me gustaría responder un par de cosas que aquí han salido. En primer lugar, yo creo que, o algunos no estaban cuando yo dije que esto justamente no va, independiente de los FAEP y de los FNDR, que son fondos a los cuales siempre van a poder postular, lo que nosotros estamos diciendo, y eso para que quede aquí claro, y tal vez yo agradezco el reconocimiento de que aquí hay una voluntad explícita de parte del Ejecutivo de avanzar decididamente en el reconocimiento oficial de los jardines vía transferencia de fondos. Luego, cualquier indicación como la que se está planteando ahora, ustedes saben, es justamente una iniciativa exclusiva del Ejecutivo y por lo tanto yo hoy día no la puedo presentar, pero perfectamente puede ser algo que lo pudiésemos ver en Hacienda y yo me comprometo a eso. Sin embargo, lo que yo he dicho, y quiero volver a clarificar, que independiente de los FNDR, de diputado Santana o de los FAEP, acá lo que nosotros estamos diciendo es que los recursos estarán, y eso es lo que estamos comprometiendo a través del subtítulo de vía transferencia de fondos de Junji, que es, si no me equivoco, el de inversión, creo que es el 33, justamente porque la responsabilización es muy distinta, porque ahí justamente lo que va a tener que ocurrir por parte de la Junji es tener profesionales que ayuden, por ejemplo, en los proyectos. Nosotros sabemos que una de las grandes falencias que tienen hoy día algunas municipalidades más pequeñas es no contar con todo el personal que requieren, porque ojo, todas las municipalidades sí tienen un área de infraestructura, pero a algunas les puede hacer falta alguien específico para jardines infantiles que entienda nuestra normativa. Es por eso que lo estamos haciendo a través de la Junji. Y la Junji, de todos los recursos que se están pidiendo, tiene que destinar una cantidad específica solamente a profesionales, porque es una tarea mayúscula la que se le está proponiendo a la Junji. Por eso quiero ser, de hecho, pero la idea es aumentar esos profesionales. Entonces quiero volver a establecer que nuestro compromiso es un compromiso, por cierto, fuerte, férreo. En las próximas leyes de presupuesto habrá recursos distintos de los FNR que yo entiendo que dependen más de los gobiernos regionales, además de los FAEP, a los cuales siempre pueden postular, y por eso que me alegro que el diputado Pardo hoy día muestre que en su región, por ejemplo, hay 3.800 millones comprometidos. Yo quiero decir, hoy día hay 23.000, sí, millones comprometidos y aprobados en los FAEP 2019 para jardines vía transferencia de fondos. Eso ya es, y están en todas las regiones. Estos recursos son aparte de lo que nosotros estamos diciendo. Solamente eso, presidente. Bueno, voy a someter a votación. Lo único que quiero agregar es que eso mismo que dice la subsecretaria hubiera sido mucho más fácil que hubiera quedado incorporado en la indicación, ¿ya? Que eso fue lo que pedimos de alguna manera todos para poder darle el visto bueno a un artículo como este, que tenía que ver con el financiamiento. Lo someto a votación, así que le voy a pedir a la secretaria que tome... Sí, es patrocinado por el Ejecutivo. Solo un matiz respecto al tema de los FAEP, en el ánimo de un buen debate. En el ánimo de un buen debate. Yo entiendo que los FAEP son para escuelas, liceos y jardines infantiles, y no hay norma alguna que oriente el uso de esos recursos exclusivamente para los jardines BTF. Sí. Por tanto, también queda el arbitrio de los sostenedores hacia dónde se van a destinar la administración de esos recursos. Sí. No solo arbitrio, tiene que ver con las necesidades también, ¿no? Hay escuelas que están en pésimas condiciones y también requieren recursos FAEP. Ya, le voy a pedir... ¿Tiene el aval del Ejecutivo? ¿Tiene el patrocinio? Sí, pues es una indicación que tiene patrocinio del Ejecutivo, tengo entendido. Sí, diputado Venegas. Solo por un tema de formalidad y para no... Y yo fui muy claro y explícito que esta indicación que estamos presentando por razones de forma, porque del caso contrario habría que ir a una indicación que tiene que venir firmada por el presidente, por la ministra, por toda la cosa, y eso va a demorar. Simplemente es eso y nuestra Pero tiene patrocinio el Ejecutivo. Tiene el valor. Yo lo dije hace rato y lo ha confirmado la subsecretaria.
¿Para qué nos vemos la suerte entre gitanos? Bueno, pero miren, ¿saben qué? Tenemos que... Votémosla y si alguien quiere pedir... Claro. Ya. Diputado González, ¿quiere pedir la inadmisibilidad? Ya. Sí. Presidenta, lo que pasa es que en esta comisión ha llegado el ridículo de que cuando hay una indicación que va a ser patrocinada por el Ejecutivo, se dice que es inadmisible, sin embargo, han aprobado como admisibles cuestiones que Sí. a todas luces son Bueno. ridículamente inadmisibles. Entonces, Yo- si, más bien, yo le pediría que voten en contra, si lo que no quieren es que haya financiamiento en verdad para Bueno, un jardín yo infantil. lo que yo acepto el compromiso de la subsecretaria del patrocinio del Ejecutivo, no me cabe la menor duda que va a ser así, por lo tanto esta mesa la declara admisible. Ya, si alguien, el diputado González planteó que era inadmisible, quiere que se vote la admisibilidad, solicito que los que están en contra de esta mesa, que soy yo, que la declara admisible, ya levanten la mano, los que están en contra. De admisibilidad. Ya, diputado González. ¿A favor? Él está en contra de la mesa, está en contra de la mesa. 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Sí, ya. Ya. Declarada admisible. Es admisible, por lo tanto, la Sí. someto a votación. Presidenta, antes de someter a votación, tengo nuevos reemplazos. El diputado Mirosevich va a reemplazar a la diputada Rojas, que acaba de llegar, Sí. así que la dejamos sin efecto. Ya, qué bueno. El diputado Sangüesa reemplaza al diputado Bobadilla y el diputado Labra a la diputada Vallejo. Entonces, en votación el artículo tercero transitorio nuevo. Señor Belolio. Señor Sangüesa. Señora Girardi. Al final, por favor. Señor González. Le dan un plazo de 36 meses adicional. Señor González. Mientras presentan el proyecto. Sobre la indicación. Ya, pero esto es para los BTF actuales. Señora Hoffman. Señor Pardo. Señor Rey. Señor Santana. Señor Chalper. Señor Labra. Señor Venegas. Señor Winter. Señora Girardi. Por las mismas razones que expuse, que yo hubiera preferido que esto hubiera quedado en la ley, que era el gobierno el que se iba a comprometer con los recursos, ya me abstengo porque no asegura que van a obtener los recursos. Presidenta. Abstención también. Por la afirmativa, 7 votos, 3 en contra, 3 abstenciones. Aprobada. A continuación corresponde votar el artículo primero. Las indicaciones 32, 33 y 34, se entiende que este artículo 3 transitorio las subsumía. Pero le consulto formalmente a sus autores si es así. Las indicaciones 32, 33 y 34 se tendrían que caer. Ya. Entonces votaríamos el artículo primero transitorio en su forma original. Uy, ahí se acaba. Nos queda el 2. ¿Le doy lectura al Sí, artículo por favor. transitorio? ¿Cómo queda? No, sí. Exacto. Artículo primero. El sistema de financiamiento establecido en la presente ley se implementará de modo gradual, en un plazo de 5 años contado desde su publicación, conforme el siguiente régimen transitorio. A partir de la fecha de publicación de la presente ley, el Ministerio de Educación abrirá anualmente un proceso de postulación al que podrán concurrir todos los establecimientos que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en esta ley. Dicho periodo se extenderá hasta el último día hábil del mes de junio del año respectivo. Mediante resolución exenta, el Ministerio determinará anualmente, con sujeción a los recursos disponibles en la ley de presupuestos respectiva, los establecimientos que se adjudiquen los beneficios que esta ley establece, los que empezarán a percibirse a partir del inicio del año escolar siguiente al de la postulación. Dicha resolución deberá ser expedida en el periodo que medie entre la publicación
de la ley de presupuesto y el inicio del año escolar siguiente al de la postulación. B. El Ministerio de Educación dictará un reglamento suscrito por el Ministro de Hacienda para el caso que en un periodo de las postulaciones signifiquen un monto mayor a la disponibilidad presupuestaria del año siguiente, el que establecerá las reglas de asignación y priorización de beneficiarios, las que al menos deberán considerar el criterio de porcentaje de párvulos prioritarios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la presente ley. C. Los sostenedores que, habiendo postulado oportunamente y en la forma legal, no resulten beneficiados, podrán participar en el proceso siguiente sin necesidad de postular nuevamente, si así expresamente lo informaren al Ministerio de Educación. D. El valor de la subvención base corresponderá a 4,697 UCE para jornada parcial y 7,515 UCE para jornada completa, para los beneficiarios comprendidos en las dos primeras resoluciones que se dicten de acuerdo a la letra A del presente artículo. A partir de la dictación de la tercera resolución, los beneficiarios tendrán derecho a impetrar los valores establecidos en el artículo 6 de esta ley. Con todo, el artículo 3 de la presente ley entrará en vigencia a partir del año siguiente al último proceso de postulación, de acuerdo al régimen transitorio al que se refiere este artículo. Me parece que la indicación 34 no es incompatible con la que se aprobó y que tiene que ver con una priorización a la hora de establecer la subvención. Sí. Este es el mío. Sí, pero esa no la consideramos inadmisible. ¿La habíais declarado inadmisible? La distribución de los recursos. Esto era priorizar a los establecimientos estatales, ¿no? Por su intermedio acá, el objetivo es priorizar a los más vulnerables. Entonces, no priorizar solamente a los... Primero afecta la distribución financiera del Estado, pero luego el objetivo es priorizar a los más vulnerables. Y eso podría ser... claro. ¿Votación en el artículo primero transitorio? Sí. Ya. Señor Belolio. Señor Sangüesa. Señor González. Señora Hoffman. Señor Pardo. Señor Rey. Señor Santana. Señor Chalper. Señor Lavera. Señor Venegas. Señor Winter. Señora Girardi. Presidenta. Por la afirmativa, 6 votos, 2 en contra, 5 abstenciones. Rechazado. El artículo segundo transitorio. Ese era el primero. El segundo transitorio. Hay una indicación de la página 20 del comparado, indicación 36, de las diputadas Rojas, Girardi, Vallejo y los diputados González, Santana, Venegas y Vinte, para reemplazarlo por el siguiente. A partir de la fecha en que los sostenedores perciban el financiamiento establecido en el artículo 6 de esta ley, será de su cargo el pago de la asignación contemplada en el artículo 3 de la ley 20.905. Al personal beneficiario de la misma que se desempeñe en los niveles medios. Para estos efectos, el sostenedor deberá informar al Ministerio de Educación el personal que se desempeñe en los niveles medios, beneficiario de la asignación del artículo 3 de la Ley 20.905, el año escolar anterior al cambio del sistema de financiamiento de acuerdo a lo que establezca un reglamento dictado por el Ministerio de Educación y suscrito por el Ministro de Hacienda. Asimismo, la remuneración del personal que ingrese a trabajar a un nivel medio para alguno de los sostenedores de que trata este inciso, con posterioridad al cambio del sistema de financiamiento, no podrá ser inferior a la que se determine de acuerdo al decreto que se señala en el inciso cuarto del artículo 3 de la Ley 20.905, según la función que desempeña. ¿Es posible que expliquen lo que se busca con esta indicación? Con respecto a lo que está, digamos.
Página 20. Comparado 3. Sí, diputado Venegas. No tengo acá la indicación porque tengo un comparado que no la contempla, pero efectivamente el artículo 2 transitorio menciona en su parte inicial que la aplicación de esta ley no podrá significar, ¿no es cierto?, reducción en los ingresos que reciben los funcionarios y funcionarias que trabajan en este nivel. Pero las dirigentes han sostenido que es una conquista de ellas anterior a la entrada en vigencia de esta ley, en la eventualidad que se apruebe, el bono de homologación. Y en ese sentido tiene sentido, porque una conquista laboral es una conquista, ¿no es cierto?, y se constituye en un derecho. Y que ahora lo que hacen es subsumirlo y se pagará con los mismos recursos que van a provenir de la subvención futura. Y la intención de esta indicación es explicitar que ese bono, que ya es una conquista, ¿no?, la homologación, ¿no es cierto?, se quede en esa condición de bono y que ojalá resulte de recursos extras, porque así estaba hoy día, lo pagaba la Junji con su presupuesto propio. O sea, esta es la realidad. Ahora, esa era la intención hasta donde yo entiendo la indicación que firmé, ¿no es cierto?, y era claramente un guiño a las dirigentes que lo explicitaron así, ¿no es cierto?, en sus innumerables solicitudes. Ese es el sentido, que quede. Ahora, efectivamente, al final la plata sale del mismo bolsillo, si es un tema, ya tenemos, en teoría debíamos tener una nueva realidad, pero querían explicitar esta circunstancia y es lo que yo puedo aportar, Presidenta y colegas. Gracias. Diputada Girardi. Yo creo que sería interesante escuchar del Ejecutivo si la remuneración, porque yo creo que la indicación podría haber sido solamente plantear las remuneraciones del personal, ¿ya?, incluido el bono de homologación, no podrán disminuirse, ¿ya?, o sea, no podrán ser menores, ¿ya?, incluyendo la remuneración, incluyendo el bono de homologación, ¿ya? Yo creo que eso es como lo relevante, que si eso se pudiera incluir, porque en el fondo la indicación está planteando eso, ¿no?, y si pudiera el Ejecutivo aprobar una indicación como esa. Subsecretaria. Si es que en la redacción porque claro, lo que nosotros entendemos acá en primer lugar es que o sea, más que lo que entendemos, lo que queremos decir es que no podrá ser inferior, justamente, y por eso es que se está pagando a lo actual. No, incluyendo el bono, por supuesto. Ahora, si una mejor redacción que evite en todo momento un doble pago, eso es lo que tenemos que evitar acá, que quede una ley que después al aplicarse va a implicar que se pague doble, eso evidentemente no lo podemos dejar. Pero si una mejor redacción, y lo podemos revisar ahora, nosotros estamos disponibles, es que es exactamente eso lo que queremos decir. Sí, diputado Belolio, después el diputado Venegas y diputado Ruiz. Sí, yo entiendo lo que decía el diputado Venegas, pero mire, cuando dice las remuneraciones del personal no podrán disminuirse como consecuencia de la adopción del sistema de financiamiento que establece la ley. Eso significa que el sueldo base, más las otras asignaciones, más el bono de homologación, no puede disminuir como consecuencia de esto. Entonces con eso ya queda subsumido. Ahora, podría ponerse las remuneraciones del personal y ahí listárselas. El problema es que al listárselas podría uno quedarse afuera con alguna, entonces habría que poner y otras.
pero queda completamente incluida acá. Salvo que lo que se quiera hacer es que sea doble, que obviamente no es razonable porque el bono de homologación termina cuando se homologa. Entonces no puede ser doble. Simplemente entonces el punto es que definir que la remuneración, o explicitar si se quisiera, que la remuneración incluye las asignaciones y la asignación del artículo 3 de la ley 20.905. Bueno, es lo que dice la indicación. No, porque la indicación cambia la manera en la cual está escrito y además después en el párrafo que le sigue después en la página 21 establece otra condición que no es la que está más puesta acá, entonces obviamente hace que sea inadmisible no solamente porque está fijando remuneración, recursos, sino que también una discriminación. Entonces, si el punto es listar cuáles son esas remuneraciones, podríamos hacerlo. Diputado Venegas. Presidenta, por su intermedio, creo que listarlo más nos podría generar dificultades que beneficios. Lo que yo creo, y esto por su intermedio explicárselo especialmente a las dirigentes, es que efectivamente el artículo 40, segundo transitorio, establece eso y lo explicita. ¿Ya? Lo explicita al punto que sostiene que deberá pagarse, ¿no es cierto?, dejará de percibir debiendo el sostenedor financiar un monto equivalente a dicha asignación con cargo a la subvención. Eso es lo que dice. Eso es lo que ustedes quieren tener la certeza de que van a seguir recibiendo el bono de homologación. ¿Ya? ¿Correcto? Que es de ahí para arriba. Ahora, la única cosa que nosotros podemos hacer, si es que queremos nosotros avanzar, es que quede consignado especialmente en la historia fidedigna de la ley este punto, ratificado por la subsecretaría, que ese es el sentido del... ¿Por qué es importante esto? No solo para hacer la fórmula, sino que porque si mañana se produjere algún reclamo en que ustedes, por ejemplo, no están recibiendo esa asignación de homologación, lo que tienen que hacer es concurrir a la Contraloría General de la República para que se pronuncie. ¿A qué va a recurrir la Contraloría para definir el fondo? Al espíritu de la ley. Y eso es la historia fidedigna de la ley. Y en esta historia fidedigna de la ley dice expresamente que los sueldos de ustedes deberán contener el bono que actualmente, ¿no es cierto?, reciben por homologación y no pueden ser en ningún caso inferiores a los que actualmente reciben. No hay otra alternativa. Diputado Rey, viene después. Bastante breve, Presidenta. Un poco señalar que voy a volver al inicio de toda la conversación que hemos sostenido y a la cual nos referíamos la vez anterior. A ustedes, al rechazar el artículo 6, rechazaron todos estos beneficios que obviamente podían venir. Por lo tanto, si esto no lo logramos recuperar más adelante, no se hago nada con hablar con estos temas porque en definitiva no van a tener los aumentos que se necesitan. Eso, Presidente. Yo no sé si habrá... Lo interesante que tiene este artículo, diputado, es que habla de financiamiento que establece esta ley y no subvención. ¿Ya? Que es lo que nosotros planteamos durante toda la discusión del proyecto. ¿Ya? Pero yo lo que plantearía, si no sería bueno a lo mejor que quede incorporado, más que en la historia fidedigna de la ley, una indicación que me parece que el diputado Belolio la está redactando apresuradamente, ¿ya?, de que las remuneraciones quede explícitamente claro que incluyen todas las asignaciones, el bono, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? No está. El personal beneficiado de la asignación controlada articulada dejará de percibirla debiendo financiación. Aquí dice lo contrario, dice a partir de la fecha impera beneficiario que se desempeñe en los niveles, dejará de percibirla debiendo el sostenedor financiar un monto equivalente a dicha asignación. Sí, subsecretaria usted y después el diputado Venegas. Solamente, diputada, porque justo en este artículo nosotros sí hablamos de financiamiento. Entonces, decirle que es justo en esta donde sí estamos de acuerdo que, ¿cómo la va a rechazar? Es justo donde nosotros hablamos de financiamiento.
Diputado Venegas. Es la indicación que nosotros presentamos. Y aquí voy a decir una cosa que no me va a gustar por intermedio a la dirigente. Porque el punto no es que no esté contemplado, está completamente explicitado en a partir de la fecha en que los sostenedores impetren la subvención, en el supuesto que esto se corre. Yo personalmente creo que en los próximos trámites va a ocurrir, se lo he dicho responsablemente a la dirigencia. No me creen, pero bueno, ya es un problema no mío. El personal beneficiario de la asignación contemplada en el artículo, el bono de homologación, que dejará de percibirla, debiendo el sostenedor financiar un monto equivalente, igual, eso significa equivalente, a dicha asignación con cargo a la subvención. ¿Qué es la diferencia? Está clarísimo. La diferencia es que hoy día ese monto se paga con un aporte adicional que viene del presupuesto de la Junta. Como ya no va a haber esos aportes a futuro, en la teoría de que va a haber una asignación o una subvención, no hace falta, de ahí sale el dinero. Y ahí se van a pagar tus sueldos, ahí se va a pagar la alimentación, de ahí se va a pagar todo lo que es el mantenimiento de los establecimientos. Entonces, ¿para qué no hacemos? Ya. Si está clarísimo, está clarísimo. Ahora, que no nos guste que salga de la subvención, porque aquí se rechazó la idea de la subvención, es otro cuento y es la razón por la que yo creo que este proyecto en general tiene problemas bastante serios, pero bueno. Ya, pero para que quede explícito, el diputado Belolio tiene una propuesta. Gracias, Presidenta. Hice una indicación muy corta que dice las remuneraciones del personal, y ahí entre guiones, que incluyen, entre otras, la asignación contemplada en el artículo 3 de la ley 20.905, cierra el guión y continúa la indicación, que se desempeña en los niveles medios de establecimiento, etcétera, etcétera. Con lo cual, no es un listado para no cometer ninguna equivocación, sino que por eso está entre otras, pero la que más importaba que se hiciera mención específica que se incorpora dentro de la remuneración es la 20.905, su artículo 3. Ya, entonces, entre otras, particularmente la de la homologación. ¿Votamos esa indicación? Con el artículo. Con el artículo, sí. Entonces, en votación el artículo segundo transitorio con la indicación del diputado Belolio. Pero dice, entre otras, en comillas. Sí. No, ¿la tiene? ¿La indicación? Dice, para agregar al artículo segundo transitorio, a continuación de personal, lo siguiente, que incluyan, a continuación de personal. ¿Remuneraciones? ¿Están ahí? Ya, la remuneración del personal se incluye lo siguiente, que incluyen, entre otras, la asignación contemplada en el artículo 3 de la ley 20.905. Sí, que es la homologación. Ya. Votémosla. Sigue lo demás. O sea, la otra, no votaríamos la otra indicación, solo esta. Votamos el artículo segundo entonces con esta indicación. Sí. Diputada, vamos a votar el artículo segundo con esta indicación. Con su indicación. Señor Belolio, señor Sangüesa, señora Girardi, señor González, señora Hoffman, señor Pardo, señor Rey, señor Santana, señor Talper, señor Labra, señor Venegas, señor Winter, Presidenta. A favor. Unanimidad. Llevamos dos artículos. El segundo. Inadmisible. Ya. Ahora, hay más indicaciones. Las siguientes indicaciones son para agregar artículos transitorios nuevos. Sí, hay varias. La 37, en la página 21 del comparado número 3, de las diputadas Rojas, Girardi, Vallejo y los diputados González, Santana y Winter, para agregar el siguiente artículo transitorio. Artículo 3. Los reglamentos 21. La última página. Es que ustedes están en un comparado que es el número 2. Estamos votando con el comparado número 3. Y
Dice artículo 3º. Así parte. Artículo 3º. Los reglamentos a que se refieren los artículos 3, 4, 7, 7 septis, 8 y 12 serán dictados dentro del plazo de 60 días desde la fecha de publicación en el Diario Oficial de la presente ley y se realizará previamente un periodo de consultas en el cual serán oídas las organizaciones de trabajadores y el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Educación. ¿Artículos de qué ley son estos? Porque... Está mal redactada. ¿Por qué no hay reglamento en esos artículos? Diputado Pardo. Presidenta, a mí me parece que Esta ley no tiene 7 septis. 60 días de plazo con un proceso de consulta entre medio es imposible. O sea, es nuevamente letra muerta. Subsecretaria. Nosotros creemos que esta indicación es inadmisible, materia exclusiva del Ejecutivo, se le está dando atribuciones a servicios públicos, creemos que no hay... o sea, pero vuelvo a decir, yo sé que aquí la voluntad no es suficiente, pero vuelvo a decir que nuestra voluntad no solamente es hacer los reglamentos a tiempo, sino que evidentemente en consulta vamos a consultar en su momento a quienes corresponda. Sí. Diputada Girardi y diputado No, Venegas. yo creo que tiene que ver, quiero poner el ejemplo de, voy a salirme de educación, de la ley de mascotas. ¿Ya? Yo no sé si se acuerdan cuando se estableció en la ley de tenencia responsable de mascotas, en el reglamento, que los metros cuadrados donde tenía que estar era absolutamente una locura, ¿no? Y si no hubiera habido intervención de las organizaciones, etcétera, eso hubiera quedado en el reglamento, ¿no? Entonces, para nosotros y el espíritu de esta indicación tiene que ver con que los reglamentos muchas veces alteran, ¿ya?, el propósito de la ley, y eso nos ha ocurrido eternamente en este Parlamento, ¿ya? Entonces, la idea de los que pueden garantizar, mucho más que los parlamentarios, son las personas que trabajan en los servicios, ¿no? Que pudieran participar en la elaboración de los reglamentos. Eso es lo que más nos interesa, ¿ya? Si es, como decía la Marisol, no existe septies en este proyecto. Más allá del error que pueda haber en la redacción, yo creo que tiene que ver con el propósito que persigue la indicación, que es que los reglamentos se trabajen de verdad, ya en coordinación, y no solo ir, sino que la participación de verdad en la elaboración de los reglamentos, yo creo que es un aporte, ¿ya? No es un cacho escuchar a las organizaciones, es un aporte real que hacen las organizaciones que saben de cómo opera realmente el sistema en la cotidianidad y que es lo que debieran reflejar los reglamentos finalmente, llevar la ley hacia la cotidianeidad. Eso, Presidenta. Diputado Venegas, diputado Chalper. Presidenta, yo le quiero pedir a nuestros distinguidos, con la mayor humildad, a nuestros distinguidos colegas, que retiren la indicación. Está mal formulada, no hace referencia a qué ley. No, nadie responsablemente podría votar esto, ni a favor ni en contra, porque no sabe a qué artículo. ¿Ya? Entonces, es un argumento más que suficiente para retirarla. Otra cosa es que, por supuesto, yo me adhiero a que los reglamentos ojalá se hagan en un tiempo prudencial y con participación de quienes van a afectar. Completamente de acuerdo. Pero eso es una declaración, no es una indicación. Sí, subsecretaria, retiramos la indicación, no la invitación, la indicación, y el compromiso entonces de que el reglamento esté en los tiempos y que se considere la participación de la organización. Quiero decir, bueno, independiente que se retire, que es absolutamente razonable retirarla, quiero decir, y para que quede la historia de la ley, que de hecho actualmente nosotros estamos elaborando un montón de reglamentos que corresponden a la ley de carrera docente, etcétera, y los reglamentos, primero, establecer un tiempo determinado, ustedes saben que es imposible, y segundo, evidentemente, y en el propósito de que quede la historia de la ley, es hacerlo oyendo a las y los participantes involucrados directamente en esto. Gracias, subsecretaria. ¿Los diputados igual quieren la palabra? Porque les gusta mucho hablar. Ya. El diputado Venegas ya lo dijo. El diputado Chalper.
Solo para conocimiento de la comisión, el artículo 69 de la Ley de Base de la Administración del Estado asegura el derecho a la participación ciudadana. Entonces, la verdad que además el artículo era absolutamente redundante. Esa es la palabra. Gracias, presidente. Ya. ¿Diputado Belolio? Ah, ya. Mire qué gran gesto el diputado Belolio. Vamos a hablar. Ya. ¿Y el diputado Pardo iba a decir algo? Ah, ya. Estamos, entonces. Ya. Sigamos. Indicación 38 de los mismos diputados para agregar un artículo cuarto transitorio del Ahora siguiente sería tenor. tercero. Sin perjuicio de lo señalado en la letra A del artículo 2 de esta ley, los establecimientos que se financian mediante convenios de transferencia de fondos regulados en el Decreto Supremo número 67 de 2010 del Ministerio de Educación podrán impetrar las subvenciones establecidas en los artículos 6, 7 y 8 de esta ley, no obstante no contar con el reconocimiento oficial del Estado. Para estos efectos, la falta de reconocimiento oficial debe referirse exclusivamente. Está incluido en el artículo tercero transitorio que se aprobó. Sí, pero el primero se rechazó al final. No, el primero, pero no el 3. La indicación murió. No, pues indicación en un artículo tercero transitorio nuevo que subsiste. ¿Se aprobó la indicación? Sí, eso se aprobó. Por lo tanto se cae esta. Sí, Es incompatible. por incompatible. Bueno, la Secretaría la consideraba inadmisible en todo caso. Estaba marcada como inadmisible en todo caso en los apuntes de la Secretaría. La indicación 39 es para agregar un artículo quinto nuevo. El Estado deberá cumplir con lo dispuesto en el título tercero de la Ley 20.370, que establece la Ley General de Educación, para obtener el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales que son de su propiedad, según lo señalado en el inciso segundo del artículo primero de la Ley 18.956 de 1990, que reestructura el Ministerio de Educación Pública, y los incisos tercero, cuarto y séptimo del artículo cuarto de la Ley 20.370. Esto es un artículo transitorio que establece que el gobierno tiene que cumplir, o el Estado tiene que cumplir con la ley que de alguna manera establece, es el propio Estado el que establece el reconocimiento oficial como un requisito, ¿ya? Y si el Estado no cumple con esa obligación, el Estado está en falta. Entonces lo que dice este artículo es nada más ni nada menos que el Estado tiene que cumplir con la ley. Por lo tanto, a mí no me parece, si alguien quiere alegar inadmisibilidad respecto de un artículo que tiene que cumplir con la ley, me parecería extraño. Diputado Pardo. Y después la subsecretaria. Muy breve, Presidenta, si las leyes se hacen supuestamente para que se cumplan, entonces seguir legislando diciendo que el Estado tiene que cumplir la ley, o sea, no aporta nada nuevo respecto a lo que ya tenemos en el proyecto. Sí. Lo que aporta es que dice que es con sus establecimientos, los que son de su propiedad. Ya, no saben. Subsecretaria. Yo primero, Entonces no hagamos leyes. Porque... primero le voy a pedir, gracias diputado, por su intermedio, presidenta, le voy a pedir a mi asesora que explique, porque aquí primero lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley 20.370 entendemos que no está bien citado, pero además yo tengo la pregunta acá. ¿A qué se refiere con los establecimientos que son propiedad del Estado? Porque hoy día no existe una norma taxativa que diga cuáles son las propiedades del Estado. Hoy día están los que reciben aportes regulares del Estado, que son Junji, vía transferencia de fondos, Integra. Y propiedad del Estado podríamos entender que son algunos que son, por ejemplo, que son producto de un bienestar, de un servicio público. Pero que esos incluso podrían, curiosamente, estar constituidos como privados, por lo tanto, no es el reconocimiento oficial, sino que es autorización de funcionamiento. Entonces, quiero decir que esta es una indicación que al menos complejiza el entendimiento, porque lo primero es entender cuáles son los verdaderamente propiedad del Estado. Y le quiero pedir a Pilar que explique. Por su intermedio, Presidenta, pero la Secretaría ya lo advirtió, que en primer lugar están mal hechas las referencias legales. Esas normas dicen relación con los establecimientos de educación parvularia, es superior y no parvularia o no el reconocimiento oficial. Pero la subsecretaria ya se refirió, que en realidad también necesitamos saber a qué universo se están refiriendo. Diputado Belolio y diputado Venegas. Otra vez con la mayor humildad y pidiéndole mayor rigurosidad a los asesores probablemente,
pido que se retire esa por mal formulada. La vamos a retirar. La diputada Girardi quiere agregar algo previo al retiro. Solo señalar que en el artículo, si mal no recuerdo, en el artículo 4 de la Ley General de Educación se habla de los establecimientos de los que son propiedad del Estado, ya y que el Estado tiene una particular obligación respecto de estos establecimientos que son de propiedad del Estado, ¿ya? Acepto que está mal formulada, se está invocando otro cuerpo legal, pero sí existen establecimientos de propiedad del Estado. Subsecretaria, entonces dígalo con su micrófono, que está de acuerdo. No, si estamos Para de que acuerdo. quede Lo que ocurre acá nuevamente es que entender efectivamente cuáles son aquellos que son propiedad del Estado, que ya es un tema, porque y justamente a partir de eso volver a repetir que hay algunos de aquellos que son propiedad del Estado, los cuales requerirían autorización de funcionamiento y no reconocimiento oficial. Por lo tanto, lo que concurre prudentemente creo que es retirar la indicación. Ya. Sí, diputadas, quedan 2 indicaciones y... Hasta la 1. Ay, tenemos mucho tiempo, hagámoslo. Sí, yo pensé que se iba a acabar. Se quería pedir más tiempo. Diputado Labra. Yo necesito que se vote la indicación. Sí, la vamos a votar. Sí, no se preocupe. Es que iba a pedir más tiempo, pero es hasta la 1, así que estamos súper bien. Sí, quedan solo 2 indicaciones. Ya, sigamos. ¿Eso está diciendo que no quiere retirar la indicación anterior? No, quiero que se vote. Bueno, entonces se tiene que votar la admisibilidad. ¿Pero la declaró inadmisible o infundada? Por mal formulado. Está mal formulado. Declarar inadmisible. Okay. Pero es que él reemplaza a Camila, ¿no? A la diputada Vallejo. Sí, es que reemplaza a Camila Vallejo. En ese caso no podrían retirarla si no está la doctora presente. Entonces, eso no la podemos retirar. Importante que no se puede retirar, entonces. Ya, pero entonces votamos la inadmisibilidad por mal formulación. Los que votan a favor de la inadmisibilidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿En contra? ¿En contra? 1. Ya. ¿Abstención? El diputado González y el diputado Santos. 2. Bueno, hay 10, 1, 2. Ya, sigamos. Entonces, por mal formulada. La indicación 40 de los diputados Rojas, Girardi, Vallejo y los diputados González, Venegas y Vinter, para agregar el siguiente artículo 6º transitorio. El Ministerio de Educación creará un plan de inversión para que los jardines vía transferencia de fondos de la educación pública den cumplimiento a lo establecido en el artículo 15º transitorio de la Ley 20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, básica y media y su fiscalización, y según lo señalado en el artículo 5º transitorio de la presente ley. Dicho plan deberá contener como mínimo los recursos necesarios por año para entregar a los jardines vía transferencia de fondos de la educación pública y los mecanismos a través de los cuales el Ministerio de Educación entregará dichos aportes para la obtención del reconocimiento oficial. En un plazo de 3 años se deberá tener el 100% de los jardines vía transferencia de fondos de la educación pública reconocidos oficialmente. Para ello, el primer año siguiente a la publicación de esta ley se deberá avanzar en el reconocimiento oficial de al menos un 20% de todos los jardines a los que hace referencia el inciso primero. El segundo año se deberá avanzar en el reconocimiento oficial de al menos un 50%. Y en el tercer año siguiente a la publicación de esta ley se deberá avanzar en el reconocimiento oficial del 100% de todos los jardines vía transferencia de fondos de la educación pública. El Ministerio de Educación, junto a la Subsecretaría de Educación Parvularia, serán los encargados de velar por el cumplimiento de los escritos en los incisos 2, 3 y 4 del presente artículo. Sí. Evidentemente, diputado Pardo y diputado Venegas. No, Brega, además de inadmisible, está ya resuelta con la indicación que ya votamos. Entonces debiéramos retirarla, o sea, no considerarla simplemente por... Diputado Venegas. Sí, después del diputado Venegas. El espíritu de esta indicación que yo firmé era precisamente en un momento en que no habíamos conseguido
los avances que ahora hemos conseguido, que es la voluntad del Ministerio, ¿no es cierto?, manifiesta, quedó para la historia fidedigna, ¿no es cierto?, la voz de la subsecretaria, de que va a haber en el presupuesto, en una de los FAEP, se va a traspasar, ¿no es cierto?, probablemente al ítem 33, creo que se llama, ¿no es cierto?, ya, para los efectos de abordar este tema de manera gradual. En ese sentido, y sabíamos por lo demás, para qué estamos, claro que es inadmisible desde el punto de vista estricto formal, porque estábamos, ¿no es cierto?, tomando acciones que son propias del Ejecutivo, plata aquí hay de por medio, pero quiero que lo entiendan en los términos en que en este minuto tenía sentido. Y muchas veces se corre la acción de hacer algo que en estricto rigor formal es inadmisible para dejar señalado el aspecto, ¿no es cierto?, el puntual, político. Y eso es así, lo han hecho nosotros, lo han hecho antes nuestros distinguidos colegas de la oposición, oficialistas hoy día, ya, pero así es parte de la regla del juego, así que no debería nada extraño. No obstante, acepto que por el avance alcanzado y sobre todo por la aprobación de la indicación anterior, de la cual somos autores o la firmamos junto al diputado Pardo, yo creo que esta indicación ya no tiene sentido. Ya. No puedo retirarla solo porque Diputado tiene que todos González. los autores. Presidenta, yo quiero señalar que estoy absoluta y totalmente de acuerdo con esta indicación, que creo que es una de las mejores que se redactaron para este proyecto, que responde a lo que el Ministerio de Educación debiera hacer para asegurar la existencia y la integración plena de los BTF, digamos, al sistema educacional y entregarle todos los requisitos para poder funcionar, que es una indicación que ojalá, y yo se lo planteo, vuelvo a planteárselo al Ministerio de Educación por intermedio suyo, Presidenta, a la subsecretaria aquí presente, que ojalá el Ministerio pudiera considerar la idea de elaborar este plan de inversión para que los jardines vía transferencia de fondos puedan dar cumplimiento a los requisitos de transferencia oficial, porque es el único camino, creo, y para la historia de la ley, que va a permitir que estos BTF lleguen a ser establecimientos con reconocimiento oficial. Creo que todas las medidas que se han propuesto aquí son absolutamente insuficientes para lograr ese objetivo. Esta es la única forma en que el Estado cumple con su obligación de cautelar la educación pública, de cautelar una ley que está hoy día proponiendo y de cautelar que los BTF puedan convertirse, homologarse y obtener todos los objetivos que se plantean en los considerandos de esta ley. Y para que pudiera realmente conseguirse esos objetivos, este artículo debiera estar presente. Con dolor de mi alma, debo decirlo, reconozco que es un artículo inadmisible y por lo tanto, digamos, no voy a insistir en que lo votemos, pero es un artículo que debiera existir en esta ley y lo vuelvo a plantear como un imperativo político y ético para el Ministerio de Educación y para el Estado y para este gobierno. Así lo apoyamos. Diputada Girardi. Y después voy a hablar yo. Yo considero, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con lo que plantea el diputado González, que este artículo hubiera sido muy interesante que este hubiera sido patrocinado por el Ejecutivo, porque este sí asegura los recursos, ¿ya? Que es un poco lo que planteamos durante toda la discusión de este proyecto. Y yo no creo que sea inadmisible, por dos razones, ¿ya? Porque en el artículo 4, no en el 3, ¿ya? Se establece que el sistema de educación será de naturaleza mixta, incluyendo una de propiedad y administración del Estado o sus órganos, ¿ya? Y otra particular, ¿ya? Sea esta subvencionada o pagada, y además dice, ¿ya?, que sin perjuicio de sus demás deberes, deber del Estado que el sistema integrado por los establecimientos educacionales de su propiedad provea una educación gratuita y de calidad fundada en un proyecto educativo público. Ahora, obviamente, si el Estado además, ¿ya?, establece requisitos para el reconocimiento oficial, ¿ya?, lo primero que tiene que hacer el Estado es cumplir con sus establecimientos y por lo tanto asegurar financiamiento para que sus establecimientos cumplan con la ley,
¿ya? Me parece de perogrullo, y eso es lo que está diciendo este artículo que nosotros estamos planteando. Por lo tanto, creo que es absolutamente admisible porque es obligación del Estado, ¿ya? Asegurar que los establecimientos escolares tengan reconocimiento oficial, no solo los de los privados, sino que empezando por los de su propiedad. El único responsable, ¿ya? De asegurar que estos cumplan con reconocimiento oficial y que tengan los recursos necesarios para cumplir con el reconocimiento oficial es el propio Estado. Por lo tanto, este artículo lo que dice es que el Estado tiene que cumplir con la ley, ¿ya? Y ahí sí que no está mal formulado, no debiera ser declarado inadmisible. Por lo tanto, yo pido que se vote la admisibilidad. Sí, vamos a votar la admisibilidad. Yo voy a intervenir y después le voy a dar la palabra a los dos diputados que están pidiendo la palabra. Yo releí la indicación presentada por la subsecretaria, por el Ejecutivo, y si bien me parece que es un avance respecto de la discusión que hemos sostenido en el debate que hemos dado ya por varios meses, no es lo mismo que lo que dicen nuestras indicaciones, porque las indicaciones nuestras, yo creo que efectivamente son inadmisibles y sabíamos que varias de las indicaciones que presentamos lo son, pero se establecen metas, se establece el 20% al comienzo, después el segundo año 50%, al tercer año también pone que esté el 100% reconocido oficialmente, por lo tanto es distinto, pues mucho más explícito como lo habíamos planteado. Y lo que propongo además es que el 40 y el 41 están completamente conectados, porque luego el otro solicita el establecimiento de un fondo destinado a la obtención del reconocimiento oficial y va a tener la misma consideración. Quienes lo consideran inadmisible, o sea, admisible, y lo otro inadmisible, y luego la votación debería ser la misma. Entonces, propongo que votemos la admisibilidad de ambos juntos y la votación de ambos juntos también. Ya. Le voy a dar la palabra en orden al que estaba. El diputado Labra, el diputado Santana, la subsecretaria y el diputado Belolio. Diputado Labra. Sí, por su intermedio, Presidenta, yo no estoy tan confiado como el diputado Venegas por su intermedio de que hayan estado resueltos los asuntos, y me parece una buena actitud que el Ejecutivo acoja esta indicación, porque no dice nada absolutamente distinto de lo que tiene un Estado que comprometerse en este tema. Muchas gracias. Diputado Santana. Gracias, Presidenta. Sabe que al margen de la discusión de este artículo, yo creo que este es uno de los aspectos problemáticos de este proyecto, que desde el inicio lo transmitimos junto con el mecanismo de financiamiento, es decir, la responsabilidad que el Estado tenía en garantizar las condiciones para que todos los establecimientos cumplieran la ley y por tanto accedieran al financiamiento, era uno de los temas de fondo. Y cuando porfiamos y decimos que fondos o fuentes de financiamiento como el FAEP o como el FNDR no pueden ser el mecanismo para que los establecimientos BTF mejoren su infraestructura y mejoren su aspecto, no tiene relación con una cuestión antojadiza de nosotros, tiene relación con que allí el Estado no está garantizando nada, porque le estamos endosando una responsabilidad que no le corresponde a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, cuando esa responsabilidad es del Ministerio de Educación. Yo, de todos modos, subsecretaria, por su intermedio, Presidenta, creo que este no es un problema que surge en este gobierno, este es un problema histórico, es uno de los grandes problemas que tiene la educación en Chile. Junto con los problemas pedagógicos, con los problemas que todos quienes estamos presentes acá conocemos, la infraestructura, las condiciones en que se desenvuelven, en que se lleva adelante un proceso de aprendizaje en los establecimientos, están lejos de ser la mejor. Y particularmente yo creo que esto radica en los jardines BTF. Lo hemos dicho un montón de veces, que cuando hemos visitado establecimientos, las tías lo que más nos repiten es que la plata de las subvenciones que hoy día tienen solamente alcanza para el pago de los sueldos.
¿no? Y sin embargo los aspectos pedagógicos, los aspectos de infraestructura, aquellas cosas que son los elementos, las garantías que permiten acceder al reconocimiento oficial, no están garantizadas por parte del Estado. Y yo más bien esto lo quisiera decir como una especie de alegato también en la misma línea de lo que decía el diputado González, un alegato político. Yo creo que este debe ser, por cierto, uno de los temas en donde el Ministerio debiese tener una disposición distinta, en donde se debiese comprometer a inyectarle recursos a la educación, a los jardines BTF para mejorar sus condiciones y por tanto generar también mejores condiciones para que este tipo de proyectos también tenga una tramitación más expedita y con mejor voluntad también por parte de todos los diputados. Subsecretaria. A mí me parece relevante y escucho atentamente, pero yo creo que es importante acá, lo dijo recién el diputado Santana, este no es un problema de esta ley. Luego, esta ley lo que busca justamente es anticiparse a que a que efectivamente al año 2022 necesitamos tener todos los recursos porque efectivamente los jardines tienen que tener el reconocimiento oficial y lo que hemos dicho es que nuestro compromiso está, y no nuevamente, no en los fondos regionales, por eso diputado yo insisto, nosotros queremos que los recursos estén en este caso, subtítulo 33, exclusivo, no fondos regionales, entendiendo que además los BTF evidentemente pueden postular a los fondos regionales y al FAEP, sin lugar a duda, pero lo que estamos diciendo es que nuestro compromiso es que estén en el subtítulo 33 a través de inversión de la JUNJI, que es el que transfiere recursos. Aquí, evidentemente, esto es inadmisible y nosotros podemos, a lo mejor, revisar si en Hacienda podríamos hacer una redacción que deje tranquilos respecto a este tema. Esto es inadmisible porque pone plazos de 20, 50, etcétera. Ahora, yo quisiera, de verdad, aquí extenderme hacia otro sentido. El reconocimiento oficial, sin esta ley, ha sido prioridad para este gobierno. Lo que se ha avanzado en este año y medio que llevamos en el gobierno en reconocimiento oficial habla por sí solo, no solamente en lo que hemos hecho en cuanto a gestión, sino que efectivamente lo que se ha avanzado ya en jardines reconocidos, tanto JUNJI, Integra como BTF. Les recuerdo que cuando nosotros llegamos, en marzo del 2018 había un 3,8% de los jardines reconocidos. Nuestra meta fue que al final de este año hubiese un 20% y vamos a sobrepasar esa meta. Hoy día tenemos jardines infantiles de todas las regiones postulando ya al reconocimiento oficial, o sea, hoy día son carpetas ingresadas en la Seremi. Hemos comprometido no solamente recursos de personas en todas las regiones, hoy día tenemos un trabajo con todos los gobiernos regionales donde esto es un foco. Y cuando digo gobiernos regionales no me refiero a que tengan que recurrir necesariamente a los fondos. Me refiero principalmente a algo que aquí se ha dicho, que es que se apoye principalmente a los municipios más pequeños, a alcaldes, a jardines infantiles que están más desprovistos, a presentar los proyectos, a entender de qué se trata el reconocimiento oficial. Entonces yo quisiera decir que acá lo que se está tratando de establecer es a través de esta ley, es una exigencia para una ley que nosotros decidimos postergarla solamente al 2022. Les quiero recordar que fue esta comisión la primera que nos dijo por qué postergábamos solo hasta el 2022. No sé si lo recuerdan, pero fueron ustedes mismos los que nos dijeron es imposible, ¿por qué no piensan al tiro en más años? Y nosotros dijimos, porque este gobierno tiene el compromiso de que el reconocimiento oficial, y eso era independiente de esta ley, eso fue varios meses antes de presentar esta ley, independiente de esta ley, el compromiso nuestro es que al diciembre del 2022 estén todos los jardines reconocidos, no solamente los jardines BTF. Y quiero decir acá que en los jardines BTF también entran jardines BTF que son privados. Entran todos. Por eso que lo que nosotros estamos diciendo, y en eso concuerdo mucho con lo que dice el diputado Belolio, esos jardines, por ejemplo, un jardín privado del Hogar de Cristo va a poder postular, si es que por vulnerabilidad queda, evidentemente, postule teniendo admisible o favorable las carpetas pedagógicas y jurídicas, y efectivamente va a poder utilizar recursos de la subvención que le permitan en ese periodo de tiempo obtener el reconocimiento oficial de la parte de infraestructura que es la que le falta. Yo les pediría en esto mirar sistémicamente, esto no son solamente jardines de los servicios locales, hay indicaciones que habrían tenido sentido si estuviéramos solamente hablando de un tipo de jardines vía transferencia de fondos. Estamos hablando de todos. Y quiero decirles que hemos sido nosotros como gobiernos
como gobierno los que hemos anticipado este problema y lo que hemos trabajado con prioridad en el reconocimiento oficial desde marzo del 2018. Este es un problema que no viene con esta ley. Esta ley, por supuesto, lo requiere, pero para nosotros ha sido prioridad antes de esta ley. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Diputado Belolio. No, yo solo quería decir, Presidente, que nos queda poco tiempo de votación. El artículo 6 que proponen y el que sigue a continuación son evidentemente inadmisibles. Entiendo el punto político que han hecho ustedes sobre la necesidad, por ejemplo, de que quede más ratificado. Yo creo que después de la indicación que aprobamos, quizás el diputado Labra no estaba cuando la aprobamos, deja bastante claro, digamos, qué es lo que se puede hacer con esos recursos. Yo entiendo que majaderamente algunos insisten en que este gobierno, que los fondos, no sé cuánto, cuando no se hacen cargo de que más de su propio gobierno no movió ni una coma al respecto, pero ni una coma. Ahora que hay un proyecto de ley, que hay fondo, que está a la disposición, que se quiere hacer, que se va a obtener el reconocimiento oficial, entonces ahora no les gusta. Es impresionante. Pero ahora lo que sí estamos viendo simplemente es si es admisible o no es admisible. Y aquí han planteado que no sería inadmisible porque les gusta el fondo. Entonces, no es así. Dado que el artículo 6 que han propuesto le establece funciones y obligaciones a servicios públicos, cuestión que es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, que además establece la forma por la cual se destinan los recursos, lo cual también es iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Y la que sigue a continuación crea un fondo. O sea, no puede haber algo más inadmisible cuando dice que además tiene que llenarse con plata pública y la manera en la cual se va a entregar. Entonces, yo les pediría que dejáramos de hablar del fondo porque estamos discutiendo sobre si es admisible o no. Entonces, votemos sobre la admisibilidad y sugiero que votemos la admisibilidad del 40 y 41 y si a ustedes les parece que es admisible la creación de fondos, la creación de servicios públicos, el establecimiento de la manera en la cual se entregan los recursos, bueno, está bien. Puede ser una manera de bloquear que los jardines infantiles realmente puedan tener más recursos. Diputado Venegas y diputado Winter, y ahí votamos. Presidenta, yo quiero señalar que he señalado y voy a explicitar que voy a votar en contra de la admisibilidad. Y voy a fundamentar por qué. Porque creo que con la indicación que aprobamos antes, este aspecto quedó adecuadamente, no sé si adecuadamente, pero por lo menos abordado. Y por lo demás, quiero decir que cuando hablamos de la responsabilidad del Estado con sus establecimientos, ¿no es cierto?, que le son de su propiedad, como dice la diputada Girardi por su intermedio, recordar que el municipio es también parte del Estado y el Estado más cercano, el que incumplió el municipio. ¿Ah? Así que son los municipios los que incumplieron. Y si usted quiere discutir por qué incumplieron, yo le invito a considerar si fueron eficientes a la hora de usar los recursos que le entrega la ley para cumplir sus funciones, pues. Solo para que vayamos al fondo. Y al diputado Santana, cuando las platas hoy no alcanzan, yo lo tengo tan claro como usted, perdón, no más claro, tan claro como usted. Pero por eso que parece increíblemente irracional que nos estemos negando a inyectarle precisamente a los BTF más de 130.000 millones de pesos, pues. Entonces la discusión es el mecanismo, que la encuentro legítima. Yo aquí he dado más que otra prueba, pero no haga un reclamo porque falta plata si usted votó en contra del... No, diputado, es que seamos coherentes, porque lo que está usted haciendo es una suerte de neopopulismo. Facilito hablar para la galería. Aquí lo que nosotros necesitamos, perdóneme, estoy interviniendo yo, Presidenta, porque es re fácil, pues, es re fácil no hacerse cargo del tema. Aquí el punto es el siguiente. El diagnóstico, los BTF son los parientes pobres del sistema. Hoy día no les alcanza la plata, menos aún para hacer todo el proceso de reconocimiento. Por eso es que se está poniendo más plata. A mí tampoco me hubiera gustado que fuera subvención, pero ¿le voy a negar los 130.000 a esos niños? ¿Voy a negar que 14.000 chicos entren a posibilidad de tener más cobertura? Esa es la pregunta esencial que hay que hacerse. Yo hice todo lo que estuvo en mi mano para, ¿ya? Todo lo que estuvo en mi mano para. Pero aquí estamos, este proyecto así como está, no ha aprobado nada, exactamente como ustedes dicen. No hay subvención, no hay financiamiento, sincerémoslo, no hay. Lo que estamos haciendo es que
yo incluso dije en un momento determinado, recuerden, no sigamos votando ninguna indicación para adelante porque ya se cayó, la ley no existe. ¿Cómo va a salir de aquí como una ley que no existe, que no tiene eso, no están garantizados? ¿Sí o no? Entonces es una discusión que es utópica. Asumamos, aquí por la votación de, ¿no es cierto?, distintos componentes, no están garantizados esa inversión en los BTF. Punto. Eso es lo que además quiero decir, pidieron las organizaciones gremiales, que también tendrán su cuota de responsabilidad en el punto. Pero entonces discutir si es admisible o no es admisible, claramente no es admisible, porque no es el fondo. Es que la pregunta es, ¿tiene el Estado responsabilidad con sus colegios? Por cierto que sí. La pregunta es, ¿quién ejerce esa libertad? Y eso es el punto que está para la admisibilidad. Esto, por la Constitución y la ley, es materia exclusiva del Ejecutivo y no de nosotros. Por más allá que en ocasiones hagamos eso para hacer el punto político. Pero es el punto político. No, eso no lo hace admisible. No lo hace cumplir la ley y la Constitución. El diputado Santana va a responder por haber sido interpelado directamente. Muy breve en todo caso, Presidenta, pero yo solamente decirle a Mario que él tampoco puede hacer imputaciones falsas, porque cuando usted dice, Mario, que nosotros estamos negando financiamiento para los jardines BTF, no está endosando una decisión que no es la nuestra. Quienes estamos acá, yo creo que todos buscamos inyectarle más recursos a la educación parvularia de nuestro país. Por tanto, lo que usted nos está diciendo a nosotros es una imputación que no corresponde. Lo que nosotros estamos cuestionando, y lo hicimos desde el principio, es el mecanismo y lo que de allí deriva y lo que podría provocar en el sistema. ¿Cómo? ¿Cuál es el resultado de Pero Mario, además y solo concluir cuando usted dice que son discursos para la galería, perdón. O sea, yo le invitaría a revisar sus votaciones durante este proyecto en donde hubo cambio radical en posturas, pues, Mario. Si usted me pide a mí que nos hagamos cargo, bueno, hagámonos cargo, pues. Hagámonos cargo, pues. Hagámonos cargo de las votaciones. Hagámonos cargo de la audiencia. Para terminar, favor. Presidenta, hagámonos cargo de las votaciones variadas que han habido dentro de este proyecto. Y además, Presidenta, es que estoy terminando de intervenir. Y además, hagámonos cargo de aquellas indicaciones, porque usted recién hizo un juicio contra los asesores. Bueno, en algunas indicaciones usted también la firmó y después la votó en contra. Santana. Entonces, ya, gracias. Ya. Diputado... El diputado Winter tiene la palabra y vamos a votar porque no hay tiempo suficiente. Diputado Winter. Ya, a ver, sí, yo igual quiero hacer un llamado a que cuando hablamos de la galería, lo que estamos hablando son dirigentes que se hacen cargo día a día de las cuestiones que estamos conversando acá, y no creo que se vayan a sentir engañadas por lo que diga el diputado Santana, porque es muy difícil que alguien les venga a contar cuentos porque saben harto sobre el asunto. El diputado Venegas dice una frase que es cierta con respecto al artículo que estamos discutiendo. Los BTF son los parientes pobres del sistema. Yo creo que eso es verdad. Ya. Tenemos apreciaciones diferentes sobre la forma de hacerse cargo de ese problema. Y creo que no caigamos en esas imputaciones de, por favor, la única forma de hacerse cargo de un problema denunciado por el gobierno es estando a favor del articulado que propone el gobierno. Llevamos como 2 años en eso y creo que es bien absurdo. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo con la subsecretaria con respecto a que ese problema, que los BTF son los parientes pobres, no es ni culpa ni problema de esta ley. ¿Ya? El problema es que esta ley, la forma en que se establece, podría, por el efecto que genera, acrecentar ese problema. Por lo tanto, si bien el problema denunciado no es culpa ni obra ni materia de esta ley, sí puede verse acrecentado por el resultado de esta ley. ¿Ya? Y eso es lo que estamos discutiendo. Entonces, yo no veo problema con que el Ejecutivo o con que la ley le establezca metas, ¿cierto?, a la política pública que está estableciendo. Sin embargo, sí quiero señalar, para poder llegar a algo con esto, que la voluntad del Ejecutivo, que el diputado Venegas lo considera un avance, esté por ley, yo no veo que sea un problema, que la ley le fije metas al Ejecutivo. Sin embargo, efectivamente, cuando dice el Ministerio de Educación junto a la Subsecretaría de Educación Parvularia serán los encargados de velar por el cumplimiento, la expresión serán los encargados tiene un vicio de constitucionalidad, a mi juicio, y un tema de técnica legislativa, porque efectivamente la Constitución dice que eso no lo puede decir una indicación parlamentaria. Pero además me parece a mí bastante intrascendente el párrafo, por cuanto es obvio que quien tiene que velar es el organismo
el organismo asociado. Sí quiero señalar, Presidenta, que hay un problema de constitucionalidad grave en la indicación firmada por mí, y es un tema de técnica legislativa con la cual tenemos que ser responsables con respecto a la creación de un fondo. Yo no creo en el sistema hiperpresidencialista que tiene la Constitución chilena, pero es efectivo que la Constitución política de la República de Chile es muy explícita en que una indicación de un diputado no puede decir que se crea un fondo. Lo dice con toda claridad, dice que eso no se puede decir. Y yo estoy de acuerdo con lo que plantea esa indicación y me gustaría que esa indicación fuera ley, pero no. Ahora, ¿cómo? Es razonable, pero ojo, yo creo que la primera parte del artículo 6º, es decir, desde el Ministerio hasta Educación Pública, sacando el último párrafo, sí es constitucional y es muy positivo que quede en la ley. Sí, diputado González. Esta ley habría podido ser una ley fantástica, porque el objetivo que se planteó fue justamente entregarle más recursos a los jardines infantiles, a la educación preescolar, y lamentablemente no hemos contado con la anuencia del Ejecutivo para que esta ley pudiese haber sido una ley de consenso. Y yo quiero señalar ahora que sería conveniente, recogiendo las palabras del diputado Santana y también las del diputado Venegas, de que efectivamente hemos estado discutiendo contradictoriamente, porque como dice el diputado Venegas, la ley debió haberse caído desde que no aprobamos el artículo 1. Hemos estado durante todo este tiempo, y el 6 y varios otros, y uno último que votamos en esta sesión. Creo que hemos estado en ese sentido perdiendo el tiempo en forma grotesca, siguiendo aprobando artículos en forma contradictoria. Yo quiero que tomemos un acuerdo, Presidenta, y propongo un acuerdo. Es que, desde luego, este artículo, concuerdo con Winter, que no lo podemos declarar admisible. No es admisible porque no es admisible de acuerdo a la actual Constitución con la cual no concordamos. Pero sí podemos solicitarle al Ejecutivo, por intermedio de la subsecretaria, que considere esos dos últimos artículos y que considere la posibilidad de hacer un plan para entregar recursos a los BTF y la posibilidad de crear un fondo. Y que eso sea un acuerdo de esta comisión, un acuerdo de la comisión para que el Ejecutivo lo considere y que eso quede plasmado como un elemento de la discusión de esta ley. Sí. Mire, yo creo que efectivamente no tiene sentido que nosotros votemos la admisibilidad ni que nos sometamos a votarlo porque sabemos que es inadmisible y hemos extendido esta discusión por más tiempo de lo necesario, pero comparto con el diputado González que le entreguemos esos dos artículos a la subsecretaria, que lo puedan evaluar con Hacienda, porque efectivamente es más que lo que dice la indicación que aprobamos antes. Y acá cada uno rinde cuentas con cómo votó este proyecto, con cuántas veces votó en contra, cuántas veces se abstuvo. Seguimos votando porque tomamos la definición de que había que seguirlo votando todos los artículos, porque lo que hace la comisión es tener una postura sobre el articulado, y por eso terminamos esta votación. Entonces, yo lo que propongo es que lo retiremos quienes lo presentamos, pero que efectivamente le hagamos la solicitud y se la realizo formalmente a la subsecretaria para que estos dos artículos se presenten. Ya. Los declaramos inadmisibles y lo presentamos. Los dos. La diputada Girardi. Yo solamente, cuando uno declara inadmisible no hay para qué retirar la indicación. Yo creo que la indicación primera, la última efectivamente es absolutamente inadmisible, y yo creo que la primera, y lo sostengo, no voy a pedir, apoyándola a usted, la votación de la admisibilidad, pero yo sostengo que es admisible la primera porque hace que el Estado cumpla con un deber que le es propio, nada más, ¿no? Ya. Diputado informante. Diputada informante. En el orden le corresponde al diputado Venegas. Diputado Venegas. Pero le tocó. Ya, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.